de las más importantes que vamos a ver, pues no se olvide. Entonces, no olvidar que el alcance solo es el trabajo que nos piden en un proyecto, que nos requieren, el trabajo requerido y solamente el requerido, y que esto va basado en un documento que generalmente es el contrato, y esto es lo que estamos obligados a dar en dado momento de que esto está en el contrato. Entonces, la preocupación siempre es saber qué sí estar y qué no estar. Precisamente les digo que tengo la suerte de traer ejemplos a la clase de mi día a día. Precisamente ayer tuvimos en la noche una junta discutiendo para que vean, después de 8 meses en un proyecto todavía hay cosas que no están definidas del todo. Y pues varios de mis compañeros en la oficina estaban muy preocupados revisando nuevamente de inicio el contrato y luego revisando todos los requerimientos del cliente para poder sacar las diferencias y poder documentar todos los cambios que nos han pedido hasta la fecha. Este proyecto pues ya tiene varios meses trabajándose desde el mes de febrero más o menos, y ahorita pues todavía no se acaban de congelar los requerimientos. El proyecto va a durar 2 a 3 años. No es raro que transcurrido un tiempo como el que llevamos ahora esté totalmente definido, no, porque además de todo les he contado que esta planta se está llevando a cabo en un sitio existente allá en Perú, y hay pues algunos problemas para colocar las nuevas instalaciones. Por ejemplo, se atraviesa por allí una línea de alta tensión, entonces pues habrá que remover esa línea de alta tensión, pero no como trabajo del proyecto. El cliente lo tendrá que hacer por su cuenta. En mi contrato no dice que yo tenga que modificar mi alcance diciéndonos quiero un movimiento de una línea de transmisión. Eso no me lo han dicho. Entonces yo nada más tengo la obligación de dar todo lo que me pidieron y solamente lo que me pidieron y nada más. El resto es cambio. Entonces, vimos que de acuerdo a la metodología de administración de proyectos, elaboramos un plan para definir cómo vamos a ejecutar el alcance del proyecto, es decir, lo que nos tienen contratado para suministrar todos los planos, documentos, servicios que la firma de ingeniería produce, como este planito que está aquí a la derecha, que es un diagrama de bloques, obvio para obtener el alcance del producto o servicio que en esta ocasión, mi proyecto que les estoy comentando en Perú es hacer una planta concentradora de cobre. Aquí, por ejemplo, puse el ejemplo de una refinería, pero igual puede ser, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las principales áreas que se cubren dentro del plan del alcance? Vimos que es elaborar un plan, recopilar los datos, definir el alcance, crear el WS, y aquí nos quedamos. Posteriormente son validación del alcance, todo lo que tenemos requerido en el proyecto lo estoy entregando, significa esto de validación, control el alcance y todos los cambios que yo haya tenido hasta cerrar el trabajo terminado. Todos estos les llamamos que son los procesos del plan de alcance que estamos viendo de acuerdo a la metodología del PMI. Bueno, con esto les expliqué que los planes, cada que hablamos de los planes, pues decimos cómo son definidos los trabajos, en este caso, cómo se define el alcance del proyecto, se valida, se controla, se concluye. La recopilación de datos es muy importante a la hora de ejecutar un proyecto, ya que nos va a definir muchos de los requisitos que necesitamos para trabajar precisamente en lo que nos han pedido.
También las necesidades de los stakeholders y de todos los requerimientos para cumplir con los objetivos del proyecto. Y aquí se me está ocurriendo otro ejemplo que igual hace unos 9 años me tocó hacer, que fue el desmantelamiento de una planta farmacéutica. Y ese desmantelamiento de planta farmacéutica nos lo pidió el cliente porque el terreno donde estaban las instalaciones lo iban a ocupar en otra cosa. Entonces nos dijo, ¿sabes qué? Van a desarmar la planta, van a desmantelarla adecuadamente. Al ser una farmacéutica, por muchos años habían producido allí antibióticos y habían producido medicamentos para la diabetes y creo que también hormonas era lo que manejaban allí. Y entonces, pues hubo necesidad de preguntarle a los stakeholders qué había pasado durante la historia de esa planta, durante la historia de ese sitio, para saber cómo se habían modificado las instalaciones. Pues allí, fíjense que le tuvimos que pedir opinión y tuvimos que hacer una serie de entrevistas, incluso con empleados que ya tenían allí en la planta muy antiguos. Y nos encontramos precisamente con un vigilante que había estado allí a cargo de todo pues el acceso a la planta en sus inicios. Él había entrado a trabajar con 16 años a esas instalaciones, pues ya actualmente ya era un señor casi de 80, 70 y pico, seguía trabajando allí y pues nos contó muchas cosas acerca de cómo se fue modificando el terreno, porque a la hora de construir una planta pues es complejo, pero imagínense desmantelar la planta, quitar absolutamente todo, dejar el sitio como si allí no hubiera pasado nada. Entonces, había que cumplir una serie de requisitos también con las autoridades, con la Semarnat, y decirles, bueno, aquí está toda la memoria, todo el escrito, donde nosotros tenemos esta historia del terreno, qué hubo allí, si hay derrames o hubo derrames, tuvimos que arreglarlos en algún lado. Todavía se usaba combustóleo para las calderas. Entonces hubo en un caso un derrame de combustóleo y el señor este nos dijo dónde habían estado esas calderas porque mucha información faltaba. Se escarbó el terreno allí, se vio que sí había habido un derrame en el suelo. Y bueno, pues se sacó todo ese material, se rellenó, se remedió el sitio y ahora actualmente pues es una oficina, una bodega que está allí muy cerquita del metro Tasqueña. ¿Cuál fue el problema de ese proyecto? Pues sabíamos que el alcance y lo que nos estaban pidiendo parecía muy sencillo, ¿verdad? Era decir, quiten todo y déjenme el terreno como estaba. Pero pues tuvimos que revisar un montón de cosas porque había instalaciones enterradas, había ductos enterrados, se había puesto un drenaje muy cerca de la salida del agua que va hacia Xochimilco. Entonces, imagínense, pues todo eso tenía que estar, teníamos que asegurar que iba a estar en las condiciones que la ley de ambiental pues nos estaba solicitando. El recopilar datos no es una etapa fácil. A veces tenemos los datos de una manera muy, muy formal, muy limpia, digamos, cuando compramos una tecnología. De las tecnologías que ustedes estuvieron averiguando, pues mucha de esa información te la llega a dar el tecnólogo. Sin embargo, los datos físicos y reales del entorno, del ambiente, del terreno, a veces esos son los que son un poco más difíciles de encontrar y de manejar.
Entonces, en este proceso de la definición, la documentación y administración de todo lo que necesitamos para trabajar, pues hay que tener cierto cuidado, porque datos erróneos o imprecisos, ¿qué nos van a ocasionar? Pues que retrabajemos. Y el proyecto está hecho para tener un presupuesto reconocido para lo que me pidieron hacer, no para retrabajar o desperdiciar el tiempo con lo que nosotros vamos haciendo. Posteriormente vi que a la hora de definir el alcance, desarrollamos una descripción detallada del proyecto y del producto. Y aquí, pues, sería lo equivalente a mi proyectito de ejemplo que pongo, el de construcción de la casa, ¿verdad? Si el arquitecto no escribe en un documento qué cosa va a llevar la casa, qué acabados, qué instalaciones, y a la hora de que le entrega la casa a la dueña, pues puede llegar a pasar de que la dueña le diga, oiga, yo no lo quería así, ¿por qué me puso esos acabados? A mí no me gusta la alfombra, yo quería un piso de madera o que un piso de mosaico. Y si no estuvo realmente definido con una precisión que le quedara todo claro, tanto al cliente como al contratista, pues seguro que va a haber allí problemas. Y en las plantas eso es muy, muy importante. Bueno, enseguida de esto vimos todo lo que era la creación del WS y el WS desde el punto de vista que es el proceso de subdividir algo muy grande, el 100% de nuestra planta, el 100% de los trabajos que vamos a hacer, y subdividirlo en entregables y tareas del proyecto en componentes más pequeños y manejables. Vimos que muchas veces es adecuado manejarlo por áreas o por sistemas para que nos quede eso precisamente ordenado. La validación del alcance como proceso de formalizar lo que estamos entregando en el proyecto. Este también es un problemón que tengo allí en el proyecto de Perú, porque nos hemos dado cuenta que lo que para mí está terminado y con un alcance más que claro, pues el cliente luego no lo entiende así y no me quiere aprobar una serie de documentos. Entonces hay que explicarle por qué si los debe de aprobar, porque él me dice, fíjate que no vamos a aprobar esto ahorita, porque lo voy a aprobar cuando todo ya esté terminado. Y eso pues nos está deteniendo el trabajo de otras disciplinas. El proyecto no se puede llevar así de el día uno y luego el día final. El proyecto va teniendo etapas de progreso, etapas de aprobación, etapas de necesidades de información y de confirmar esa información muchas veces para que podamos tener formalmente aceptado por el cliente. El control del alcance a que me voy a referir, pues voy monitoreando cómo vamos en el proyecto, si ya tengo todos los requerimientos necesarios para seguir avanzando, si hay cambios con respecto a las condiciones originales que les había yo hasta subrayado aquí de amarillo, lo voy a volver a poner. En el amarillo les dije con respecto a la línea base. Entonces, la línea base son las condiciones originales del proyecto. Es decir, a ver, ¿qué te pidieron al mero principio? Cuando aquí no había nada. ¿Qué fue lo que te pidieron al mero principio? Y esas condiciones originales son las que fueron acordadas y firmadas en el contrato de inicio. El contrato dice, puede haber cambios, sí, claro, como todos los proyectos, pero esos cambios se administran con respecto a las condiciones originales que se llaman línea base del proyecto.
Hasta aquí todo entendido, estos 6 procesos que expliqué en la clase pasada. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta adicional que quieran comentar o todo ya está más que entendido? Ok. Sí, interactúan continuamente unos con otros y en otras áreas del conocimiento. Entonces vimos que al recopilar la información, nosotros muchas veces tenemos que plantearnos, pues, cuáles son para seguir adelante. Por eso le puse ahí esa flechita. Las expectativas del proyecto y del cliente, el entendimiento, cómo las voy cumpliendo, las necesidades del cliente, del nuevo producto, servicio o resultado, que va a intentar satisfacer las cosas. ¿De qué manera? Pues yo tengo que justificar el proyecto y el objetivo. De eso lo hicimos desde el estudio de factibilidad, objetivos medibles, requerimientos de la alta dirección, el proyecto a nivel general, los riesgos, el programa y el presupuesto. Eso ya no lo repito, ya lo vimos también. Y vimos otros aspectos que en la descripción del alcance hay que mencionar. ¿Cómo voy definiendo ese alcance? Si ustedes en algún momento llegan a ser el dueño de la planta, el dueño del proyecto, pues ustedes van a tener que seguir todos estos pasos para decirle al contratista o a la compañía que ustedes contraten qué es lo que quieren. Y este es un problema muy común. Hay veces que el cliente no se detiene a pensar en esto y el cliente solo quiere ver su planta, la planta mejor diseñada de la vida, que nunca le dé problemas, que sea la más bonita, porque pues ahí van a ir, hasta luego va el presidente, ahora la presidenta, a inaugurar las instalaciones y todo esto. ¿Cómo va a definir esos criterios de aceptación que estoy hablando desde hace un momentito? Y todo lo que va a tener una señal de que ese proyecto ha sido un éxito rotundo, ¿verdad? Cuando le ponen allí toda la materia prima y empieza a producir, y yo voy al cuarto de control y empiezo a ver que todo funciona de una manera automatizada muy bien y todo, pues ya hicimos algo, materializamos y pusimos en vivo y a todo color esos requerimientos de proyecto que me pidieron. Y con eso, pues ya damos la operación de la planta, el entrenamiento y el apoyo a todo el personal y todo lo que nosotros tenemos que ver. Entonces, las entradas que yo necesito, dije la vez pasada que aparte de esos requerimientos y expectativas del proyecto, los recursos de la organización, los documentos que me van a pedir, con base a qué. Por ejemplo, Pemex dice, yo tengo mis normas, ya sé que hay normas internacionales, pero respeta mis normas porque yo ya las tengo en la institución de una manera muy trabajadas. Y así están todas mis refinerías y así están todas mis plantas y tienes que seguirlas de esta manera. Y son bastante estrictas las normas de Pemex. A veces son un poco más estrictas que inclusive las normas internacionales. Ya les conté también en otra ocasión de la planta de cloro, que me tocó que esa planta de cloro era con tecnología china y para poner esa planta en México tuvimos que adecuar los estándares chinos y poner los estándares, y ya eran muy light, muy ligeritos esos estándares chinos, y aquí tuvimos que ponerlos pues de acuerdo a lo que se necesita en este país. Las salidas, a la hora de que estamos nosotros
Esta es la información de entrada para poder hacer esa descripción detallada del alcance. Como salida o como resultado, yo voy a tener hecha una descripción del alcance del proyecto, pero ¿qué debe de llevar? Pues debe de describirme qué producto voy a hacer, qué servicio o resultado estoy esperando, cuáles son los criterios de aceptación, entregables del proyecto, exclusiones del proyecto, restricciones y supuestos del proyecto asociados. Pues toda esta información, esos dos procesos, el tercer proceso fue el que nos concentramos la clase pasada en la creación del WBS. Y ahora sí, chicos, en esta parte, pues ya lo vieron que a veces no es tan sencillito definir esa organización y damos una estructura en lo que estamos haciendo, de una manera que nos permite organizar y definir el alcance total, el 100% de todo lo que voy a hacer en ese proyecto, lo voy a partir en tareas y actividades más fáciles de controlar, tal que yo tenga paquetes de trabajo y esos paquetes de trabajo se puedan programar, costear, controlar, monitorear más fácilmente y los costos los puedo estimar de una manera confiable. Si a mí se me olvidan componentes, porque yo tengo hecho un desastre, no sé ni cómo voy a trabajar y no estoy ni organizando jerárquicamente la planta, pues cuidado, porque lo más probable es que se me olviden un montón de componentes de todo lo que nosotros tenemos que entregar. ¿Eso pasa en la realidad? Sí pasa, y pasa muy frecuentemente al grado de que ya casi vas a entregar la planta y vas a entregar la construcción y de repente te salen con que, oiga, se nos olvidaron las válvulas de salida de estos equipos y fíjese que nos faltó tuberías y del equipo contra incendio me faltaron no sé qué componentes y córrele a comprarlos porque esas urgencias se requieren para terminar los trabajos, si no, inclusive te cobran penalizaciones o multas cuando uno no entrega en las fechas. ¿A qué precio los consigues? Pues obviamente que a un sobreprecio tremendo por la urgencia a la que uno se somete con todo esto. Los componentes del WS nos van a ayudar a visualizar los entregables del proyecto. Y dije también que para cada una de las fases de la ingeniería hacemos un WS. Los principales entregables en los documentos, pues lo vemos como los planos y documentos de todas las disciplinas que van a incluirse en el trabajo del proyecto. Fíjense que esto es ni nada más ni nada menos que el día a día cuando uno está haciendo la ingeniería de detalle. En la ingeniería de detalle, nada se debe de olvidar, nada se debe de quedar pendiente, todo debe de entregarse al 100% revisado, todas las disciplinas tienen que tener exactamente lo que se requiere para que posteriormente se puedan comprar los equipos y se pueda construir. Sin embargo, les digo, esto no es nada fácil, es muy frecuente que se olviden cosas. Les puse el ejemplo de las partes y los componentes del coche y cómo se podría organizar esto. Pues hablamos que se puede organizar por sistemas. Yo aquí hice este ejemplito donde la carrocería, por ejemplo, yo la dividí, lleva puertas, ventanas, interiores. Luego los sistemas, mecánico, todo lo que tiene que ver con el movimiento del coche, el sistema eléctrico. Yo podría aquí abajo de estos, no lo hice porque ya me quedaba aquí un encimero terrible, pero digamos que yo aquí abajo de todos estos, pues podría haber hecho alguna división o subdivisión de todos estos componentes que van a
tomar en cuenta en cada uno de los sistemas. Lo mismo, seguridad. ¿Cuáles son los elementos de seguridad en un coche? Pues puede ser desde las bolsas de aire, las alarmas, un botón que permita que las cosas no se dañen si se me acaba el aceite, no sé, una señal allí. Todo eso puede estar clasificado de una manera ordenada, tal que cuando yo tengo el cochecito así, yo ya puedo decir aquí, ah, mira, todos estos componentes a lo mejor son del sistema de los frenos. Acá pues tengo todo lo que son los componentes de las carrocerías, ¿verdad? El techo, el forro del techo, los asientos, las llantas, aquí ya parte y a lo mejor aquí pues todo lo que tiene que ver con el motor y con los demás componentes. Pues todo esto, la manera en la que nos organizamos, pues ya va a ser mucho más práctico que todo esto esté debidamente revisado, y no que a la hora de armar esto, pues nos empiezan a sobrar piezas, ¿verdad? Porque ya no las tenemos o ya no las encontramos. ¿Qué más, chicos? Bueno, pues con el WS del coche es un ejemplo muy sencillo para organizar algo por sistemas. El WS de la casa. A ver, aquí voy a empezar a preguntar. ¿Qué me dicen? ¿Cómo organizaron la casa? ¿Quién quiere decir? Si gusta yo. Sí, adelante. Pues nosotros, ay, nosotros, consideramos al menos como cinco aspectos importantes. Era la parte de la obra civil, la parte arquitectónica, la parte de el arranque ya hasta el final. Lo manejamos como el hecho de que pues ya una vez que habitas la casa tienes que verificar que pues cumpla también como con esos requerimientos. Ay, no recuerdo de los otros aspectos, no sé si mi equipo lo tenga ahí también. Ayúdenle, por favor. Sí, pusimos también los servicios y todo lo que viene siendo el diseño de interiores y exteriores. Muy bien. A grosso modo, ahí lo tengo yo también ahí. Ustedes pudieran haber hecho un desglose mucho más detallado, ¿verdad? Ahora, ¿cómo fue que se pusieron de acuerdo para hacerlo de esta forma? Pues seguramente ustedes se fueron imaginando la casa como si la fueran despedazando, como la fueran desarmando, como si fuera hecha de los juegos esos de niños, de los Legos. Esa es la forma más fácil y más estructurada para lograrlo hacer. ¿Quién más quiere comentar? ¿Algún otro equipo? Ya sé que todavía no me llegan las tareas de todos. Los que no la hayan hecho todavía, pues ya me dirán también. ¿Alguien más que quiera comentar, chicos, para seguir avanzando? Aparentemente decimos es algo sencillo, ¿verdad? Pero imagínense si a una casa la despedazáramos como tengo aquí el cochecito despedazado, ¿verdad? Hasta los ladrillos deberían de aparecer allí, ¿verdad? Los enchufes, los contactos, los alambritos que voy a poner en el sistema eléctrico, las tuberías, las llaves de los baños, todo eso me debería de aparecer allí si ya está desglosado de esa forma y a ese grado de detalle. Y este es otro aspecto del WS, el grado de detalle al que yo puedo hacer las cosas. Aquí yo lo hice el del coche a grandes rubros para que yo no me pierda en el detalle. Sin embargo, yo puedo agarrar de aquí cuáles son todos los componentes del aire acondicionado o cuáles son todos los componentes del sistema eléctrico, cuáles son la computadora, por ejemplo, aquí me falta, y algunos otros aspectos más que nombrar.
y no solamente estos rubros principales. Sin embargo, esto, digamos, es lo que yo encontraría si el coche lo empiezo a despelucar, a descomponer y a destrozar en primer lugar, ¿verdad? Lo mismo la casa aquí, esta imagen que yo tengo aquí es como si yo le hubiera quitado el techo, ¿verdad? Y ya me empiezo a encontrar aquí todos los sistemas. Yo aquí puse este ejemplo de esta figurita donde viene pues el sistema de agua fría y el sistema de agua caliente. En los planos, pues así los vemos, ¿no? Este es el plano de una casa habitación, pero para llegar aquí a todos los componentes, pues yo tendría que ir de lo general que estoy definiendo hacia los paquetes de trabajo más detallados y que tengamos que hacer las cosas de una manera jerárquica y ordenada. A mí se me ocurrió hacerlo en tres rubros principales, lo que es la obra civil, lo que es arquitectura y los servicios, o también pudiera yo decirlo que sería la obra electromecánica. En la obra civil veo dos grandes rubros que son las cimentaciones, ¿verdad? Y luego los muros y los techos. Podrá haber otras cosas, las escaleras a lo mejor, ¿no? La estructura de acero y la estructura de concreto. En arquitectura, pues la arquitectura hace la fachada de la casa y hace todos los acabados. Aquí las ventanas, las puertas, las escaleras, los barandales, el decorado, la pintura, etcétera. Aquí ya van acabados. Yo aquí podría, en esta parte de aquí, pues estar haciendo el desglose de todo lo que llevan estos acabados aquí, parte por parte, yo los voy a ver. Y a lo mejor en este acabado yo todavía hago otra subdivisión y aquí en esta subdivisión digo, ah, mira, pero los acabados tienen todos estos componentes y aquí me puedo dedicar a hacer una división y la división de la división y subdivisión hasta el último elemento o hasta donde sea práctico partir esos acabados. Ese es el propósito de hacer este ejercicio. Y bueno, después abordamos lo que era el WS de una planta química y una planta química la podemos dividir desde un punto de vista práctico, cualquier planta química con este cuadrito. Si yo tengo la planta, aquí todo lo que viene como componentes de plantas de proceso, aquí lo puedo poner, pero a esa planta le llega una materia prima a un límite de baterías. Salen los productos finales y los subproductos. Hay entrada de servicios auxiliares, retorno de servicios auxiliares, la energía eléctrica como insumo y los desechos que tienen que salir de la planta. ¿Cuáles desechos, chico? ¿Qué tipo de desechos tiene una planta? Muy fácil. Hay desechos sólidos, hay desechos líquidos y hay desechos gaseosos o vapores. Son las emisiones de las plantas. A los que les gusta la ingeniería ambiental, toda esa es la parte que siempre hay que cuidar con mucho detalle en las plantas. La Semarnat, para darte los permisos, te dice, oye, ¿qué vas a producir allí? ¿Y qué vas a tirar? ¿Qué vas a echar allí? ¿Qué cosa es reciclable? ¿Vas a usar energías limpias o no? ¿O vas a estar quemando combustible? ¿Cuál es la huella de carbono? También te piden que se calcule toda una serie de parámetros que hay que hacer para poder poner en operación esa planta. Bueno, ¿qué vieron en el video? Yo me encontré también
en internet me encontré una serie de videos e incluso ya hay videos de la refinería de Dos Bocas. ¿Alguien vio videos de la refinería de Dos Bocas que les haya tocado? Yo nada más encontré unos donde hablaban a manera muy, muy, muy general sobre toda la producción y más que nada manejaban cantidades. Yo me encontré, voy a dejar aquí de compartir y a lo mejor les pongo aquí la paginita de donde yo los vi. Mm, yo me encontré, ya está en TikTok, miren, aquí, disculpen que esto no se los voy aquí compartir, no sé cómo está esto. En TikTok hay videos que dicen refinería Olmeca de Pemex en Dos Bocas con trabajo y son videos muy cortitos, pero si se ven, déjenme ver si los puedo compartir. No me vayan aquí a decir que no puedo hacer eso, pero bueno. ¿Lo ven? Aquí se, bueno, hay de todo, ¿eh? Ahí está de que le dicen a la gente que participó allí. Pero me encontré este que se llama Conoce los diversos componentes en la refinería de Dos Bocas. Y aquí, déjenme ver si lo puedo echar a andar y si se ve con ahí. ¿Qué tal? ¿Se ve? Sí lo pudimos ver, pero no se escuchaba. Eso sí. Ok. Bueno, ahorita sí lo escucharon o no se escuchó. Yo no lo escuché, yo nada más lo vi que las imágenes. Bueno, ok. Aquí a ver algún otro comentario que me digan. Eh, bueno, la refinería de Dos Bocas todavía hay partes que la están acabando. Voy a ver, déjenme ver. Aquí hay otra parte. A ver si puedo. Hay un video que también lo sigue la compañía YPF. Yo lo encontré también y ustedes lo pueden revisar. Que es un video, a ver si lo encuentro, es cortito, porque ese video explica muy bien todas las unidades de proceso. Y hay varios ustedes búsquenlo así, videos sobre los componentes de una refinería. Mm, Refinería. Y en varias compañías del mundo también los tienen ya. No, ven aquí, hay otro que es 41 segundos. A ver si lo puedo poner. Que es el alcance, pues también debemos de administrar en qué tiempo
vamos a elaborar el proyecto y todas las actividades que tienen que verse con ese proyecto, de qué manera las vamos a ir poniendo para poder concluir los trabajos. Entonces, la administración del tiempo es igualmente de importante que la administración del alcance. Lo mismo, la metodología nos dice, mira, tienes que seguir 6 procesos para desarrollar la administración del tiempo. Y la metodología nos dice, mira, tienes que hacer un plan para saber cómo le vas a hacer a la hora de ejecutar tu programa. Vas a tener que definir todas las actividades que vas a hacer en el proyecto. El 100% del trabajo, pues lo voy a poder lograr realizando un montón de actividades, que esas actividades son las que vamos a ir controlando y midiendo, verificando durante la ejecución del proyecto. Todas esas actividades pues deben de ir en secuencia. No es como yo quiero el estar poniendo los tubos, el estar poniendo los equipos, las tuberías de una planta. No es como uno quiere, pues todo eso tiene una secuencia. Este video cortito que acabo de ponerles, el de la planta de coque de la compañía YPF, ese es el Pemex de Argentina, digamos. Y esta compañía YPF tiene muy buenos documentales, muy buenos videos. También hay videos de la Exxon, hay videos de la Shell, hay videos de BP. Búsquenle con ustedes que son mejores que yo, mucho mejores que yo en andar buscando en internet y con la inteligencia artificial, pueden encontrar todo ese tipo de información. Hay muchísimo. Y todos esos videos se pueden ver desde la etapa temprana de lo que es la refinería hasta cómo van construyendo todo lo que va. Y no solo una refinería, podrán ser otro tipo de plantas, pero a mí se me ocurre ponerles el ejemplo de las refinerías porque son plantas pues muy complejas en las que nos sirven de una manera muy didáctica para entender todos los componentes del proyecto. Entonces, esta secuencia de actividades, esta es la que nosotros como ciudadanos todos los días vemos algo relacionado con la secuencia de actividades en nuestra queridísima Ciudad de México. ¿Qué pasa cuando acaban de terminar un trabajo y ya dicen, ay, se nos olvidó el drenaje? Y ahora viene alguien y pone el tubo de teléfono una vez que ya está pavimentado. ¿Por qué son esas aberraciones? Pues porque no se respetan los planes de la ejecución de los proyectos, porque los hacen distintas personas y no hay coordinación, y porque no se definen bien las actividades y mucho menos la secuencia de las actividades. Y aquí voy a poner ejemplos tremendamente sencillos. Un pastel. Chicas, ¿alguna de ustedes o chicos ha hecho pasteles? O galletas, o ha cocinado algo. ¿Qué Sí, pasa cuando todos los ingredientes agarro y los echo al principio y no me fijo en esa secuencia de trabajo de lo que estoy haciendo? Igual me puede salir bien o igual me puede salir algo horrible porque no haya respetado ni los tiempos de cocción, ni el mezclado, ni la forma en la que voy añadiendo los ingredientes y qué tiempo me llevo añadiendo los ingredientes. Entonces, todas estas actividades que me van a definir el tiempo y cómo administro el tiempo en las actividades de algo, de un proyecto principalmente, van a influir en el resultado. El estimado de duración de las actividades, cuánto tiempo van a durar las actividades sobre lo que yo estoy haciendo. Y una vez que ya tengo el plan para pensar cómo le voy a hacer,
definir las actividades, en qué secuencia las voy a realizar, cuánto duran esas actividades, entonces sí puedo desarrollar un programa completo y controlar el programa para saber si las actividades que yo estoy poniendo ahí cumplen con las características del tiempo que yo quiero en el proyecto y sobre lo que yo voy a estar haciendo el proyecto. ¿Qué procesos tengo? Pues estos 6, donde en el tiempo, en la planeación, yo establezco cómo le voy a hacer, con qué procedimientos, con qué documentación, cómo voy a planear, cómo voy a desarrollar, cómo voy a administrar, ejecutar y controlar el programa del proyecto. La definición de las actividades son todas las actividades que yo tengo que llevar a cabo para que esos componentes que yo definí en el alcance, yo los pueda tener ordenados y pueda construir una planta o hacer un trabajo determinado. Voy a identificar y documentar cuáles son las acciones específicas para producir los entregables del proyecto, todos los planos, todos los equipos, todos los componentes del proyecto. Posteriormente, debo de saber en qué secuencia, identificando y documentando cuál es la relación que guardan entre sí las actividades del proyecto. ¿Qué hago primero? ¿Qué hago después? ¿Qué puedo hacer en paralelo? ¿Qué puedo hacer siguiendo el orden de esas actividades que ya tengo definidas? Posteriormente, tengo que saber cuánto duran esas actividades que estoy tratando de realizar y el proceso para estimar el número de periodos de tiempo que yo necesito para ir completando esas actividades individuales con los recursos que yo estimo para fabricar ese proyecto, esa planta. Una vez que ya tenemos estos componentes, ahora sí desarrollamos el programa. Decimos cuál es la secuencia, cuál es la duración de cada actividad, qué recursos voy a requerir para hacer todo, cuáles son las restricciones o las condicionantes que yo tengo en ese proyecto y en ese programa para poder crear un modelo de programa del proyecto. El control del programa, pues es el proceso de monitorear el estado de las actividades del proyecto y voy a ir actualizando el avance y viendo cómo los cambios me van a ir afectando sobre las condiciones originales de la línea base que yo tenía desde el mero principio. Y todo esto, pues, ¿qué tengo que hacer? A pesar de esto, a mí no me van a perdonar la fecha de entrega de ese proyecto. Me van a decir, señores contratistas, ustedes firmaron un contrato donde tienen la obligación de en 2 años entregarme la planta o en 2 años entregarme el proyecto o en el tiempo que haya sido. Los contratos nos van a determinar esas obligaciones y nosotros pues no queremos no cumplir. Lo de menos es que no cumplas, pero ¿cuáles son las consecuencias de no cumplir? ¿Qué puede pasar? Díganme, por favor, ¿qué puede pasar cuando uno no cumple un proyecto? La reputación de la empresa decae y bueno, como dice el compañero, pues multas. Claro, pérdida, hasta puede quebrar la empresa. La reputación, ¿cómo va a ser? No le vuelvan a comprar a esa compañía porque no tiene ni idea de cómo hacer un proyecto y mucho menos de entregarlo. Al arquitecto de la casa le dices, oye, pues te fuiste
con mi dinero y no me entregaste las cosas a tiempo, te voy a demandar. A veces hasta demandas judiciales pueden llegar a suceder con este tipo de cosas. Entonces, es muy importante este tema del programa porque nos ayuda a enfrentar ese tipo de situaciones. La lista de actividades, primeramente que yo voy a poner en el programa, incluye todo lo que hay que hacer en el proyecto, así como el alcance incluye el trabajo requerido que nos pidieron, el, en el tiempo, en el programa, en esto de las actividades, es todo lo que yo necesito para realizar esas actividades que me pidieron. Si yo tengo que hacer la casa y me dicen, oye, en 9 meses me entregas la casa, o me entregas la casa en 3 meses, o me entregas la casa en un mes, ¿qué diríamos? ¿Se puede o no se puede? Si nos reducen el tiempo al mínimo, ¿qué pasaría, chicos? Sería complicado entregar en tiempo y forma, ¿no? El proyecto. Claro, habrá actividades que no sea posible hacerlas humanamente hablando en esos tiempos, porque a veces tienes que esperar a que algo esté terminado para poder empezar a hacer otro. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Mediante la secuencia que yo tengo de todas esas actividades del proyecto. Aunque yo quiera, no puedo. Oye, mira, es que yo quiero que ya esté listo el pastel, porque ya tienes todos los ingredientes, ya lo mezclaste, dámelo en media hora. Pues no, porque el tiempo de cocción es 1 hora, más el tiempo de preparación, más el tiempo de enfriado, pues ahí ya no va a ser media hora lo que tú me solicites, ya va a ser el tiempo mínimo requerido para que yo tenga las cosas listas. Lo mismo en un proyecto. Aquí, al hacer esa definición de actividades, que donde nosotros listamos todo lo que hay que hacer en el proyecto, tenemos que incluir un identificador de esas actividades. Nosotros vamos a dar la descripción de todo ese alcance de trabajo que ya tenemos del proceso anterior para cada actividad a un detalle suficiente tal que asegura a todo el proyecto que entendemos qué trabajo es requerido ejecutar y poderlo terminar. Una receta de cocina o una receta de pastel, si no tiene un detalle suficiente en esa definición de actividades y nada más digo, oye, lleva huevo, lleva harina, lleva mantequilla y lleva saborizantes, ¿ya va a salir el pastel? Pues quién sabe qué saque yo, ¿verdad? A lo mejor el detalle no es el que yo necesito, a que me digan, ah, es que el huevo hay que batirlo, las claras y las yemas por separado y luego mezclarlos. Eso es muy diferente a decirme lleva huevo, nada más, ¿verdad? Entonces, el detalle suficiente debemos de tenerlo para asegurar que todo mundo entiende cuál es el trabajo requerido para ejecutar y terminar. Cada actividad que hacemos debe de tener esa descripción y lleva además un identificador único, el ID famoso, como el acta de nacimiento de esa actividad, porque es un número que no repetimos. Y aunque esta actividad se colocara fuera de lo que es el proyecto, con este número yo sé que se refiere a esto que es el componente. Por ejemplo, el ID o la identificación 01P001 es unas bases de diseño y estas bases de diseño significa que son las bases de diseño del área 001.
Si yo tengo una identificación que es 01P002, la actividad se llama DFPs, diagramas de flujo de proceso de preparación de la materia prima. Cada que yo me refiero a este diagrama, pues va ligado a este identificador y esta es la actividad. Yo puedo tener varios diagramas. Entonces yo le puedo dar aquí un consecutivo. 01, P003 o 4 o 5 y si pertenecen a una misma actividad y la descripción de la actividad. Todo eso debemos de ponerlo en lo que es el programa del proyecto. ¿Hasta aquí dudas, preguntas? Todo bien por el momento, profesora, gracias. Bueno, cada actividad tiene características muy distintas, únicas, a las que le voy a llamar atributos de esas actividades en este proceso de irlas definiendo. Cada actividad tiene una descripción y un identificador que la distingue y aunque esta actividad yo me vaya en otro contexto y la mencione, voy a tener idea de qué es lo que es esa actividad por todas estas características que yo ya voy conformando. Durante la etapa inicial del proyecto, nosotros debemos de ir haciendo estas definiciones y a cada actividad que yo voy a tener le voy a dar su identificación o su ID. Este código le voy a llamar identificador del WS y le voy a llamar que ese ID va a estar como parte de la estructura jerárquica del WS que yo ya he definido. Si yo la casa la partí en 5 áreas principales, pues ese ID lo puedo tener en cada una de esas partes. El nombre clave o la actividad la voy a tener hecha. La descripción de la actividad. Posteriormente puedo decir si esta actividad tiene ciertas características, todo esto que sigue aquí, que voy a subrayar de amarillo, ya son las características de estas actividades. Por ejemplo, yo puedo tener aquí que es una actividad predecesora, una sucesora y que puede haber relaciones lógicas de atraso y adelanto en esa descripción que yo tengo de la actividad. Esto lo voy a ver un poquito más adelante y les voy a explicar qué es la actividad predecesora, es la que yo hago antes. La sucesora es una actividad que va después de la que estoy haciendo y esas actividades tienen ciertas relaciones lógicas, como en la lógica matemática que aprendimos desde la preparatoria o desde el primer semestre, lo que son las funciones lógicas que son y, o, sí, solo sí, todas esas actividades que las veíamos en lógica matemática. El requerimiento de los recursos también es algo importante que vamos a decir en las actividades. Las fechas que tenemos para cumplirlas, las restricciones y si hay alguna nota, algún supuesto que yo tenga que hacer. Y estos supuestos nos defienden de muchas situaciones que están indefinidas. Por ejemplo, yo necesito construir la planta, pero un supuesto muy importante desde que nosotros vimos todos los aspectos en el PDRI era tener la información completa del terreno, por ejemplo.
¿Para qué? Pues para saber qué tipo de suelo voy a tener allí, dónde voy a poner la planta, qué características tiene ese terreno, si tiene infraestructura, si tengo caminos, si voy a poder entrar a mi terreno con camión, con ferrocarril, con todas las cosas que yo necesito llevar mis materias primas. Y esos son supuestos que yo puedo ir mencionando a lo largo de que yo hago esta definición de actividades que voy a hacer. ¿Dudas, preguntas hasta aquí, chicos? ¿Todo bien? Todo bien. Ok. Aquí, dentro de la definición de actividades, hay otro concepto que se llama lista de milestones. ¿Qué son los milestones? Un milestone es un punto significativo o evento en un proyecto, una fecha importante, un evento importante. La lista de milestones es una lista que me identifica todos los hitos importantes del proyecto, las situaciones más importantes de mi proyecto. Indica si ese hito es mandatorio o nada más es una fecha que yo estoy señalando en el tiempo, porque contractualmente en mi contrato yo tengo esa descripción de fechas importantes. Y les voy a poner un ejemplo muy sencillo. ¿Cuál es la fecha más importante cuando empiezo a hacer un trabajo? Ya me arranco desde que me apalabro con el arquitecto, con el ingeniero o con la compañía, ya agarro y empiezo a trabajar, o tengo que esperar a que me paguen y me den el contrato y el anticipo. Hay gente que te dice, no hago nada hasta que no tengo el anticipo, o no hago nada hasta que no me des el contrato, porque el contrato es lo que me va a defender de alguna forma si yo tengo algún problema en el futuro. Imagínense que empezamos a hacer una planta y resulta que pues no tenemos el contrato firmado y yo empiezo a trabajar y a la hora de trabajar pues resulta que me dice el cliente pues no le voy a poder pagar y me dejan con el trabajo allí a medio empezar y embarcados. Los contratos tienen una serie de hitos y de estas fechas importantes precisamente para señalar los eventos mandatorios que tienen que ver con esas condiciones que debemos de cumplir. Los milestones tienen una duración cero porque solamente representan un momento en el tiempo, como si yo sacara una fotografía en el tiempo. Aquí, ¿cómo se representan? Pues yo aquí en esta parte de la izquierda tengo el famoso ID, es un número que yo identifico, perdón, tengo la actividad, tengo la duración, tengo el grado de avance que llevo, porcentaje determinado, la duración, tengo las fechas de entrada, las fechas de salida. Este es un ejemplo muy viejito, pero no tenía yo otro que me mostrara los milestones de esta forma. Aquí fue un gasoducto que se hizo y estas formas que se hicieron aquí estuvieron en el programa, todas esas fechas. Si yo aquí lo voy a aumentar un poquito de tamaño, esas fechas, ¿cuáles fueron las principales? La firma del contrato fue la primera que nada. La fecha de inicio del periodo preoperativo, que era una fecha en el tiempo que nos daban, y estas fechas ya se iban poniendo aquí como estos rombitos, no tienen duración, como estas que son rayas que tienen duración.
Y estas fechas pues eran muy importantes de mantener. La de esta fecha que tengo aquí, por ejemplo, dice la entrega de evidencia de que obtuviste el manifiesto de impacto ambiental y el resolutivo. Esa era una fecha importantísima, porque sin esa no se puede mover una sola piedra en el proyecto ni construir nada si yo no tengo el manifiesto de impacto ambiental. Si haces algo y no tienes el permiso, hasta nos pueden meter a la cárcel. Otro aspecto importante aquí pueden ser estos como las entregas. Y aquí dice, mira, era un gasoducto como de 800 kilómetros en los dos tramos. Entonces, pues allí tenías que tener mucho cuidado de que la tubería estuviera en el sitio. Y aquí te dice, tú tienes que avisarme la entrega en sitio del 40% del total de la tubería, porque en el sitio, cuando empiezan a construir los gasoductos, pues tienes que garantizar que hay tubo para que lo puedan instalar. De otra forma, la construcción pierde mucho dinero porque tiene las grúas y la maquinaria sin hacer nada y paradas en el sitio. Y la construcción es muy cara porque las rentas de los equipos te las cobran hasta por hora. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues tener el equipo ocupado todo el tiempo. Si no, nada más estamos pagando dinero y no avanzamos en la construcción. Aquí dice otra fecha importante que es la fecha de inicio de la construcción, el arranque de los derechos de vía, el entrega en sitio del 60% de la tubería para el gasoducto y otras fechas importantes que se dieron allí. Con esto, nosotros teníamos que ir controlando con estos hitos el resto del proyecto. ¿Dudas, preguntas sobre lo que es un hito o un milestone? Repito, es un evento, es un hecho de algo que ha sucedido o tiene que suceder en la ejecución del proyecto. Es la firma del contrato. ¿Cuándo es? Mañana. Pasado mañana, ese hito ya no existe, ya se cumplió. Así vamos revisando todas las fechas importantes o hitos del proyecto. Hay otro concepto muy importante que tomar en cuenta cuando estamos haciendo el programa y realizamos todos los trabajos en ese programa. Y ese concepto se le llaman las reglas de crédito. ¿Qué son? Estas son una serie de reglas, de instrucciones que se dan para establecer el valor ganado. ¿Cuál es el valor ganado? Es lo que significa cuánto voy avanzando en cada una de las actividades de mi proyecto. Cualquier otra medición física del desempeño del proyecto que definimos se debe de hacer con respecto a las reglas. Es decir, ponernos de acuerdo cuando una actividad está terminada y a qué porcentaje. Y aquí yo digo, bueno, a mí ya me dieron los permisos. Bueno, pues eso significa tanto por ciento de avance. Las cuentas de control son las cuentas con las que la administración del avance y el programa se miden. Aquí, por ejemplo, en el programa, yo puedo tener ya estas actividades que tienen aquí, estas rayitas. Yo tengo que ir midiendo el avance de esas actividades y la cuenta de control pues es lo correspondiente al trabajo que yo voy a hacer. Ahorita pongo otro ejemplo. Con la técnica de valor ganado, que también la vamos a ver, allí nosotros analizamos
¿Cuáles eran las condiciones originales de esa planta? ¿Con qué fórmula vamos a dar esos avances? ¿En base a qué porcentaje de terminación los voy a tener en el proyecto? Porque yo digo, pues es que voy al 50%. Y a mí me va a decir el cliente o me va a decir la compañía, me va a decir, ¿por qué vas al 50%? ¿Qué es lo que has hecho? Vamos a verificar, vamos a validar que de verdad lleves un 50%. Porque yo puedo decirlo según mi criterio, pero según lo que está físicamente instalado, pues a lo mejor yo no llevo ni el 10%. A mí me van a medir ese avance físico con respecto a esas reglas de crédito y decirme, voy terminando, voy a la mitad, voy llevando poquito avance o voy llevando mucho avance. Otro aspecto que vemos en las reglas de crédito, definimos el desempeño del proyecto y vamos obteniendo cuáles son las variaciones del programa, que se le llaman SV, y las variaciones de acuerdo al índice del desempeño del programa. ¿Cómo voy en ese índice de desempeño? ¿Voy al 100% o voy al 80% o voy al 50%? Esto lo utilizo para saber cuál es la desviación o la variación que yo tengo con respecto a la línea base. Si a mí me dices, oye, al principio tú tienes que hacer el proyecto en 6 meses, y si yo ya me eché 7 meses y no he acabado, pues ahí yo ya tengo una desviación importante que me van a ir midiendo y me van a empezar a decir, oye, pues, ¿qué vas a hacer para acabar? Si ya te atrasaste, pues vas a tener que ponerle recursos para que no te atrases. ¿Cómo le vas a hacer para poder cumplir bajo esas condiciones si aquí tienes una variación? Para eso me sirve, para medir cómo voy. ¿Preguntas, dudas, por favor? ¿Cómo vamos? Todo claro, muchas gracias. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno, ahora voy a hablar de la secuencia de las actividades. Cada actividad que yo voy a poner en el programa y cada milestone o hito, excepto el primero y el último, o sea, el principio digo, hoy, 1 de octubre, empezamos el proyecto. Ese es un hito. Hoy firmamos el contrato. Punto. Es un hito. Mañana ese hito ya está terminado, porque la fecha de firma fue hoy. Y yo digo, la fecha de terminación de este proyecto la quiero el 1 de diciembre del año 2026. 14 meses voy a tener para hacer el proyecto. El día 1 de diciembre del 2026 yo quiero ver mi proyecto terminado. Ese es el hito de entrega final. Todo lo que va en medio entre el 1 de octubre del 2025 y el 1 de diciembre del 2026, yo tengo que hacer toda una serie de actividades unidas con relaciones lógicas para poder llevar a cabo ese proyecto. Entonces, esto es lo que me dice aquí. Cada actividad y milestone, excepto el primero, que es el 1 de octubre, y el último, que es el 1 de diciembre del 2026, deberían estar conectadas al menos con actividades
predecesoras en una relación lógica, que significa que algo termina para poderlo empezar, o algo empieza y al mismo tiempo empieza otra actividad. Empezar para empezar. Y actividades sucesoras, que son las que se hacen después, terminar para empezar o terminar para terminar. Les voy a poner varios ejemplos para que esto se entienda bien. Las relaciones lógicas se designan para crear un programa realista, para que la receta, el hacer el proyecto, me salga bien y sea realista y no se me olviden ingredientes, no se me olviden actividades, no se me olviden definiciones. Entonces, puede ser necesario utilizar a lo mejor funciones de atraso o de adelanto, lo vamos a ver también los ejemplos, entre las actividades para soportar y establecer un programa de proyecto realista y alcanzable. Por lo tanto, la secuencia se puede llevar a cabo utilizando tanto un software o técnicas manuales o automáticas en lo que hay que hacer. Aquí hay un ejemplo de la secuencia de actividades y se utilizan varias técnicas y herramientas. Los métodos se llaman diagramas y precedencias, este primer método. Es una técnica que se utiliza para construir un modelo de programa donde las actividades que tengo allí marcadas con letras se representan por nodos, cada cuadrito. Y además de estar representadas por nodos, gráficamente las voy a ligar con alguna relación lógica. Voy a mostrar esta secuencia y esas actividades se van realizando poco a poco. Yo voy a comenzar y tengo la A, la H y la K, primero que nada estas actividades. Estas tres actividades tienen una serie de relaciones lógicas con el resto de las actividades en el tiempo, tal que el comienzo y el final son los hitos que acabo de mencionar y en medio, todo esto, yo tengo las actividades relacionadas de una manera lógica. Entonces, las actividades que están en un nodo me van a dar la forma de representar este diagrama de precedencias. Los principios fundamentales de esto son los que llevan todo el software y los paquetes que se utilizan para programar en la administración de proyectos. Hay software comercial que los principales son el MS Project y el Primavera. Hay otros, pero esos son los principales. ¿Cómo están hechos esos programas? Basados en estos principios que se llaman la metodología de diagramas y precedencias. Todas las actividades que yo voy a poner en el programa van a llevar estas relaciones lógicas entrelazadas entre sí, tal que yo tengo un comienzo y un final, y todo lo que de aquí adentro esté relacionado de una forma lógica. Entonces, otras dos definiciones importantes que son estas. Una actividad predecesora es una actividad que lógicamente viene antes de una actividad dependiente. Aquí tengo varias predecesoras que al principio las voy a marcar. Una actividad predecesora puede ser la A o puede ser la H o puede ser la K. Para el principio voy a empezar a decir esto.
Se me fue aquí muy feo. La actividad predecesora es una actividad que lógicamente viene antes de una actividad dependiente del programa. En este pedacito de aquí, yo voy a analizar que la actividad B depende de la actividad A, porque está relacionada. También está la C. La C, fíjense, depende de la A, de la H y de la K. Aquí tiene estas flechas. La actividad F es otra actividad sucesora porque depende de estas tres. La I, lo mismo. Y bueno, son las que primero tengo marcadas aquí, la L. Todas estas que yo acabo de marcar en este momento, diríamos que son las actividades sucesoras inmediatas de la A, de la H y de la K. Las que siguen, pues también son actividades sucesoras, pero las voy a marcar de otro color. Esas podrían ser las actividades sucesoras de la C, de la G, y la F, perdón, y de la J. Estas también son a su vez sucesoras de todas estas verdes. Aquí me queda una que la E, por ejemplo, es sucesora de la D, esta que yo tengo aquí. Y ahora voy a decir algo. El final, que es el hito final, tiene cuántas actividades predecesoras. Para poder llegar a este fin, yo tuve que haber terminado todas estas actividades que estaban lógicamente relacionadas en el programa desde antes. Estas actividades predecesoras también del final. Y todas estas actividades que yo tengo en medio son sucesoras de estas que tengo al principio. Cada una de esas actividades pues está conectada de una manera lógica en este diagrama de precedencias, donde las actividades yo las he puesto a manera de nodos y están totalmente relacionadas para poder hacer este diagrama. En este diagrama hay 12 actividades que son las letras y hay 23 dependencias lógicas que son las flechas. ¿Se entiende? ¿Preguntas, dudas, chicos? Gracias, profesora. Igualmente.